primera idea que quiero que tengáis clara es que el envejecimiento de la población no es un problema, es el triunfo de nuestra generación, de nosotros como especie. Luego entraremos en profundidad. Si veis, por ejemplo, es verdad que ahora la gente mayor es diferente. Es decir, tenemos este verano va a estrenar la película de Indiana Jones, una película de acción, un señor que tiene 80 años, como es Harrison Ford, o Clint Eastwood, que tiene 92 años ahora y que con 90 años hizo una película que es Cry Macho. Pero luego os contaré, una vez que hayamos puesto esto, os hablaré de la estrategia que planteó en el año 2014 la Comunidad de Madrid y lo que hemos presentado el año pasado y que actualmente estamos desarrollando, que es el Plan de Atención a la Fragilidad. Y como veréis, todo enlaza. ¿La esperanza de vida realmente es un fenómeno nuevo? Pues depende de cómo lo veamos. Vamos a pensar, esto es del colegio, de cuando nos contaban de dónde venimos, la edad antigua y demás, ¿no? El Homo sapiens más o menos tiene unos 300.000 años en la Tierra. Vale, la esperanza de vida del hombre primitivo estaba en torno a 30 años. ¿Vale? 5.000 años antes de Cristo, en el antiguo Egipto, la esperanza de vida era fundamentalmente la misma, en torno a 30 a 31 años. Pasamos otros 5.000 años, los romanos, esperanza de vida 30, 31 años, 32 años, y así hemos ido evolucionando hasta que el siglo pasado, cuando empezamos el siglo pasado, la esperanza de vida seguía en 30, 32 años, ¿no? Y de repente, un boom. Hemos pasado de esos 30 años hasta los 85. Y el sistema no está adaptado, o sea, no estamos adaptados ni cognitivamente a veces para planteárnoslo. Esto ha sido una revolución y eso está haciendo que los sistemas, todos los sistemas económicos, sanitarios, se tengan que estar adaptando a esta nueva realidad. Pero no solo la esperanza de vida la que ha aumentado, sino que además, si nos miramos como país, estamos envejeciendo. La proporción de personas mayores, como podéis ver en esta gráfica, se va a disparar. Desde los 19 años que teníamos, del 19% que teníamos en el año 2020 hasta por encima del 30%. Y esto va a tener un impacto tremendo. Esta foto la habéis visto 1000 veces, ¿no? Parece que es la foto inversa de cuando eres joven, eres delgadito y te vas haciendo gordo, ¿no? Pues estamos haciendo el camino inverso, ¿no? Estamos cada vez adelgazándonos más. Más de esperanza de vida, más dependencia. Y esto es un poco lo que va a enlazar con la cronicidad. Esta gráfica es tremenda. Esta gráfica lo que nos dice es que actualmente España es la línea roja. Actualmente la población mayor de 65 años respecto a la población en edad de trabajar entre los 16 y los 64 años va a pasar de estar abajo a nivel europeo en torno al 30% a pasar del 55%. Y eso va a implicar que todos los sistemas vayan a cambiar. Y además se va a incrementar la complejidad de estas personas, de estos pacientes, que además viven más, cada vez van a ser más complejos. Este es un estudio que hizo Adelina Comas para la London School of Medicine, en la que hablaba de que según van a ir pasando los años, el porcentaje de personas, ya tengan demencia o no tengan demencia, que van a ir teniendo una o dos enfermedades crónicas, va a ser cada vez un crecimiento acelerado y exponencial. Y eso evidentemente va a estresar mucho los sistemas sanitarios. ¿Cómo va a ser el impacto? Datos del año pasado, ¿vale? Según nos vamos haciendo más mayor, la gráfica lo que va diciendo es, según te vas haciendo más mayor, la probabilidad de que si apareces por la puerta de urgencias acabes ingresado en el hospital se va aumentando. Tiene cierta lógica. Más o menos la media de todos los hospitales de agudos de Madrid está entre el 11 y el 12%. Pero eso no es igual para todos. Si resulta que estás en edad de trabajar y apareces por urgencias, probablemente solamente ingresarán un 5%. Si tienes más de 85 años, será un 32%. Pero si vienes de residencia, la probabilidad es de un 51%. Esto dices, bueno, vale, esto es lógico, es razonable, ¿no? Pero tampoco tiene por qué tener mucho impacto en el sistema sanitario. Pensad en todos los hospitales de Madrid el año pasado. Las estancias hospitalarias, los mayores de 85 años ocuparon el 21% de las estancias hospitalarias. Los mayores de 85 años, en el 2022 había 200.000 personas mayores de 85 años en la Comunidad de Madrid. Hasta el año 2035 van a pasar, es el segmento de población junto con los mayores de 100 que más va a incrementar. Entonces van a pasar en el 2035 a ser 300.000 personas. ¿Eso qué significa? Que si hacemos una regla de 3, en 7 años nos quedamos sin camas en los hospitales de agudos. Evidentemente eso no va a pasar,
porque la idea es que sistemas como el que o planes como los que os voy a contar hoy delimiten o limiten este impacto, ¿no? Pero además hay que entender, tenemos un sistema que está mal diseñado. Habitualmente, ¿cómo vemos un hospital? Un hospital lo vemos, nos hemos pegado un golpe, hemos tenido un accidente o nos duele algo, vamos por el servicio de urgencias, ahí hay un médico o una doctora habitualmente que nos trata, nos pone buenos y nos vamos a casa. ¿Y en qué valoramos un hospital? Un hospital lo valoramos en que tenga buen wifi y mejor cafetería. Eso es así. Pensamos que es un hospital muy bueno. Cuando te haces mayor, la realidad no es esta. La realidad es que habitualmente, para las personas mayores, sobre todo las personas mayores frágiles, a veces salen peor de lo que entran o con otros problemas de salud. Hacen cuadros confusionales, presentan deterioro de la función, deterioro funcional asociado a la hospitalización o con mucha polimedicación. Y la realidad es que los hospitales, tal como están diseñados, se han convertido en centros de generación de discapacidad. Ha habido un cambio en la demanda, es decir, la cronicidad, la edad avanzada, las situaciones de final de vida están haciendo que estos sistemas, el sistema sanitario, esté cambiando. Tradicionalmente hemos tenido dos modelos, el modelo de sistemas, que se centra en la prevención y la coordinación asistencial, y el modelo poblacional, que es un poco el que luego os explicaré cuando hablemos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que se centra sobre todo en las necesidades que tiene la población con enfermedades crónicas. En modelos de sistemas tradicional, el Chronic Care Model, que es habitualmente en Estados Unidos, en el que básicamente se da una formación muy importante a las personas, se las educa en su enfermedad y el sistema sanitario gira en torno a ellos, ¿no? Y los modelos poblacionales, que seguro que los habéis visto alguna vez, la pirámide de Kaiser permanente, que lo que dice es que debemos de estratificar a la población en función de su complejidad y en función de esa complejidad asignarle una serie de recursos. ¿Cómo han abordado la cronicidad en esta España y en las comunidades autónomas? Pues cada una ha hecho un plan, mejor o peor. La realidad es que todo surge de este documento que es del 2012, ¿no? Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Y una revisión posterior que hubo en el 2019 para ver cómo lo estábamos haciendo, ¿no? 2012 a nivel nacional, todas las comunidades autónomas plantean su propia estrategia y en el 2019 se evalúan. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues este documento nos dice que, vamos a ver, uno de los indicadores, cómo estamos hospitalizando las enfermedades crónicas. Si ese es uno de los criterios, lo estamos haciendo más francamente mal, porque la hospitalización potencialmente evitable por enfermedad crónica está aumentando. Hemos conseguido disminuir la estancia media, eso es algo que evidentemente es positivo, pero es a costa de que estén aumentando los reingresos de los pacientes con enfermedades crónicas. ¿Y eso por qué sucede? Pues porque no hay una continuidad de la atención, es decir, los enfermos no desaparecen. Si no están en el hospital, tienen que estar en otro recurso atendidos. Y si no están atendidos en casa, pues acabarán volviendo al hospital. ¿Y hacia dónde? Pues este documento nos marcaba unas líneas prioritarias de actuación. La primera es la promoción de estilos de vida saludables y prevención primaria, que sobre el papel está muy bien. El problema surge en cuando analizas los datos y ves lo que te vas gastando. Esto es análisis del gasto sanitario y vamos viendo la tercera línea, que son los servicios de salud pública. Vemos que parece que va aumentando un poquito el gasto, pero cuando lo pones porcentualmente, antes de la pandemia, la realidad es que en salud pública cada año disminuíamos el gasto que teníamos porcentualmente. Y en 2018, apenas un año antes del inicio de la pandemia, de todos los países de la Unión Europea, España era el 18 en gasto en prevención primaria. O sea que en esa parte no lo estábamos haciendo muy bien. Luego estaba la prevención de las condiciones de salud y las limitaciones de la actividad de carácter crónico. Básicamente lo que nos dicen es que lo que deberían centrarse los sistemas de salud, sobre todo, es en prevenir la pérdida funcional y las complicaciones asociadas a estas enfermedades. Hemos conseguido que enfermedades que hace 40 años nos mataban, el VIH, se han convertido en enfermedades crónicas. Determinados tipos de cáncer sobre todo cáncer de pulmón, que siempre era una sentencia de muerte, actualmente se han convertido en enfermedades crónicas. La inmunoterapia te mantiene vivo años y años. El problema que tenemos es que no damos respuesta a estos enfermos que son crónicos, el sistema no está preparado para adaptarles. Y la realidad es la que os comentaba antes. Los hospitales, que serían el paradigma o lo que siempre ponemos cuando pensamos en temas sanitarios, se convierten en generadores de discapacidad.
¿Tenemos continuidad asistencial? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esto? En principio es dar la mejor respuesta a las necesidades para evitar las duplicidades de las intervenciones y facilitar las transiciones entre los niveles. Es decir, lo que comentábamos antes, vemos, la gente sale del hospital y se va a casa. Si no terminan de curarse, y hablamos de enfermedades crónicas que no se van a terminar de curar nunca, solamente se descompensan, si no tienen un modelo de atención adecuado, volverán luego al hospital. ¿Cómo funciona la continuidad asistencial en los hospitales? Pues realmente funcionan como compartimentos estancos. La primaria por un lado, los hospitales por otro, el tercer sector por otro. Los trabajadores sociales muchas veces son bomberos que van apagando fuegos entre un lado y el otro. Lo que se tiene que hacer, evidentemente, es centrarlo, y no en la medicina como tal, o en los médicos como tal, sino en la enfermería, que es la que realmente gestiona. Y se deben de potenciar, sobre todo, pues lo que planteaba este documento que os comentaba, que deberían de potenciarse especialidades médicas que integren la atención de los pacientes, como por ejemplo medicina interna o geriatría. Y en atención primaria, pues habíamos avanzado en este camino desde el 2012 al 2019. Cada vez nuestros médicos tienen menos pacientes asignados a la tarjeta sanitaria, pero la realidad es que la complejidad del sistema está haciendo que la calidad percibida sea peor. Si vemos la media de visitas domiciliarias, del porcentaje de personas distintas visitadas por personal de enfermería y de medicina en población asignada, vemos que no ha ido aumentando, ¿no? Y que en el 2017 el 70% de la población de más de 80 años no había recibido ninguna visita domiciliaria en el último año. Entonces, tenemos unas ideas que en principio estaban bien, pero no están dando el resultado adecuado. Hay que reorientar la atención sanitaria, ¿no? ¿Por qué deberíamos de reorientarla o cómo? Debemos de identificar el nivel de necesidad, o esto es lo que se planteaban a la hora de desarrollar los objetivos que luego os contaré. Debemos de garantizar intervenciones que sean efectivas y optimizar la terapia farmacológica. Esto es súper importante. ¿Sabéis cuántas personas hay en la Comunidad de Madrid que estén tomando cada día más de 10 fármacos distintos? No pastillas, porque pastillas al final serán muchos más, ¿no? Número de fármacos distintos, más de 10 fármacos, 250.000 personas. Así es que es imposible hacer nada. Me refiero, cuando hablas de polifarmacia y de integración de fármacos, en 5 o en 6 fármacos se queda ahí todo, pues imaginaos con 10. Así que las líneas prioritarias que deberían de adoptar un sistema de gestión, ¿cuáles serían? Fundamentalmente una historia clínica compartida, una atención social coordinada, el trabajo en equipo, impulsar la visita en domicilio, ponderar al paciente y la planificación anticipada y el uso seguro de medicamentos. Y con estas líneas se define lo que es el plan o la estrategia de atención a personas con enfermedades crónicas en la Comunidad de Madrid. Va a ser muy fácil, la estrategia es compleja, a veces un poco farragosa, pero voy a tratar de resumírosla. Básicamente, lo primero que vamos a hacer es clasificar a la gente en función de lo compleja que es. ¿Qué es lo que va a definir la complejidad de las personas? Evidentemente que tengas enfermedades que te puedan matar, que hospitalices con frecuencia, o sea, que estés hospitalizado con frecuencia, que vayas muchas visitas a atención primaria o que consumas muchos fármacos, ¿no? Esto nos permite de una forma automática e informática clasificar a los pacientes en 3 niveles: nivel de riesgo alto, medio y bajo. Posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Viene un nivel de intervención que es el que delimita el médico de atención primaria. Al médico de atención primaria el sistema informático le ha clasificado a los pacientes en estos 3 niveles y él decide lo que tiene que hacer. La intervención, ¿cómo las definimos? Pues hombre, si la intervención es baja, ¿qué significa? Que el paciente le vamos a explicar su enfermedad y se puede controlar. Ejemplo, imaginad que os dicen que tenéis el colesterol alto. El colesterol alto, pues tienes que disminuir la ingesta de grasa, realizar actividad física. ¿Hace falta que vayas al médico por el colesterol alto cada 3 meses? Pues no. Nivel de intervención medio, el paciente continúa siendo activo, pero ya hay que hacer una gestión de la enfermedad. Es decir, no basta con coger y decirle al paciente esto es lo que tienes que hacer, ahí te las apañas, sino que hay que seguir y perseguir al paciente para que vaya regulando su propia enfermedad. Y el nivel de intervención alto, que corresponde más o menos en torno a un 5% de la población, en esa pirámide de Kaiser de la que hablábamos antes, en las que se va a centrar sobre todo la mayoría de las actuaciones. Y esta pirámide, estos 3 niveles de intervención, estos 3 niveles de riesgo, al final lo que hacen es delimitar una estrategia de cómo un sistema sanitario se tiene que adaptar, definiendo una serie de roles que van a ser nuevos y que no aparecían antes, una serie de herramientas que no teníamos antes y que las vamos a adaptar y una serie de servicios.
Así aparecen cosas que a lo mejor hace 10 años no existían. Por ejemplo, la enfermera gestora de casos, la enfermera de continuidad asistencial de los hospitales. Esas eran figuras que no existían hace 10 años, ¿no? Y que fundamentalmente van ligadas, como podéis ver, a los pacientes con riesgo alto y a los pacientes en los que hay que gestionar el caso. Aparecen también una serie de herramientas, muchas ya se han comentado, estaban hablando aquí, la telemonitorización. Es decir, tenemos pacientes que tienen dispositivos en sus domicilios, que son capaces de registrar actividad física, que son capaces de actividad, frecuencia cardíaca. ¿Vale? Eso lo tenemos que integrar en la historia de los pacientes. Esto, en un paciente que hablábamos antes de que tiene colesterol, pues hombre, me alegro que haga 10.000 pasos diarios, pero me importa relativamente poco. Pero como sistema sanitario, que una persona que tiene insuficiencia cardíaca con descompensaciones frecuentes no aumente de peso, es algo que tiene mucha relevancia. Y también los servicios. Van apareciendo servicios que antes no aparecían, ¿no? Unidades hospitalarias más especializadas, la obligación de que se planifiquen las altas. Esto es una cosa que es increíble. Cuando yo estudié la medicina en Guadalajara, es que lo tengo grabado, los servicios de urología, el urólogo no entraba a la habitación. O sea, desde el pasillo le decía el informe de alta y lo tiraba. Dice, la medicación a la enfermera. Y eso consistía en la comunicación del informe de alta. Ahora, evidentemente, no se hace así. Vas a la habitación del paciente, le explicas su tratamiento, le explicas las citas, la enfermera refuerza y muchas veces explica mucho mejor que los médicos el tratamiento que se le ha puesto, se comunica la enfermera de la planta con la enfermera de continuidad asistencial, esta a su vez con el centro de salud, y en función de eso se establece para que el paciente cuando salga del hospital tenga una atención adecuada, ¿no? Pero en fin, hemos avanzado bastante. Y esta estrategia se puso en marcha, en principio, por 4 años, ¿no? Desde el año 2014 al año 2017, ¿no? Se prorrogó posteriormente del año 2018 al 2021, ¿no? Y nos reunimos el año pasado, el grupo director, ¿no? Y se decidió que era una estrategia que estaba plenamente vigente y que debería de potenciarse. Cuando analizamos qué tal lo hemos hecho, lo que hemos visto es que fundamentalmente hay una cultura de la cronicidad. Es decir, esto, vosotros muchos sois estudiantes, esto de la enfermera gestora de casos, esto de la continuidad asistencial, ya no nos suena como si nos contasen algo que no hubiésemos oído nunca. Eso ha creado una cultura que está haciendo que los sistemas vayan adaptándose cada vez más. Esta estratificación además es dinámica, es decir, se va haciendo cada año y el reflejo de aquello que os contaba antes, de cómo va a ir envejeciendo, de esa pirámide poblacional, es lo que estamos viendo aquí. Según van pasando los años, en un año ha aumentado casi un 0,61% el nivel de población con patología crónica, ¿no? Y van aumentando, sobre todo, el nivel de intervención alto, es decir, esta demanda va a ir aumentando progresivamente. Y además va a coincidir con una situación muy crítica a nivel de recursos humanos. Es decir, ¿pensáis que ahora mismo hay suficientes médicos y suficientes enfermeras en el sistema de salud a nivel nacional para atender a toda esta población? ¿Sí, no? No. Bueno, pues estamos en lo mejor que vamos a estar en los próximos 15 años. Es decir, la mejor situación de dotación de personal que dé respuesta a esto. Entonces, evidentemente, si vamos a ser menos los médicos y las enfermeras, evidentemente lo que vamos a tener que es, la tecnología nos tendrá que ayudar, nos tendrá que dar ese plus de más, y habrá que potenciar, y habrá que otras especialidades que tradicionalmente no hacían determinadas actividades deberán desempeñarlas, y probablemente en los próximos años aparecerán nuevas especialidades, nuevos roles, y esto es dinámico, pero será un proceso de adaptación, pero la realidad es la que es. Y esto, en la práctica, ¿cómo lo vemos? Pues mirad, esto por ejemplo es la cartera de servicios de atención primaria. Desde el modelo anterior, en función de la estrategia de crónicos, ha ido adaptando. Y esto básicamente ha hecho que vaya sacando los planes de atención integral a diferentes patologías, ¿no? Desde el año pasado, por ejemplo, que sacamos el niño, a los años anteriores que habíamos sacado la EPOC o habíamos sacado la insuficiencia cardíaca. ¿Y esto cómo se traduce en el día a día? ¿Cómo esta estrategia que me has contado está muy bien, pero esto cómo se traduce? Pues básicamente cualquier personal sanitario, da igual que sea médico, enfermera o trabajador social, puede identificar un paciente con una determinada patología. Esto va a hacer que se le incluya en un determinado programa, se establezca el nivel de riesgo y el nivel de intervención. Posteriormente, tras la valoración que se haya hecho multidimensional, se le establecen una serie de referentes, tanto a nivel de atención primaria, que siempre tradicionalmente es el médico de atención primaria, pero luego también una serie de referentes hospitalarios, ¿no? Se le hace un seguimiento en el lugar de residencia, donde esté.
se da respuesta para manejar la descompensación y para esa fragmentación que tradicionalmente era la que hacía que estábamos viendo que a pesar de las medidas adoptadas los pacientes seguían reingresando, no se nos dé. El siguiente punto, hemos visto cómo se adapta el sistema sanitario. Hemos visto, os he explicado en la Comunidad de Madrid cómo se adapta a la realidad que veíamos antes. Pero hay otra pata, es decir, vale, me has contado que vamos a envejecer mucho, que la población además va a ser mucho más compleja, muchas más enfermedades y que además vamos a ser menos médicos o menos enfermeras, menos personal sanitario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero, lo más inteligente sería la prevención, invertir en prevención. Para invertir en prevención debemos de saber qué es lo que queremos prevenir. Y lo que queremos prevenir es el envejecimiento saludable, es decir, vamos a ser todos muy mayores, muchos viejos vamos a tener en la Comunidad de Madrid, lo razonable es que envejezamos, pero envejezamos bien. Tradicionalmente la OMS, hasta hace 15 años, lo que decía, se definía como la salud, la ausencia de enfermedad. Pero que tenía lógica, ¿no? ¿Cuándo estás sano? Cuando no estás enfermo. Pero desde hace al menos 10 años esto ha cambiado. Ya no se define como la salud como la ausencia de enfermedad, sino la capacidad para desarrollar y mantener la función. Es decir, ¿qué es lo que queremos todos? No, yo quiero estar así mayor tiempo, y las personas mayores te lo dicen, yo quiero estar así. ¿Cómo quiero ser? Autónomo, quiero valerme por mí mismo, quiero poder participar, tener una vida, eso es lo que queremos todos, ¿no? Sobre todo cuando te haces mayor. Y esto es lo que hace que los sistemas se vayan adaptando. Y así es como, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hemos hecho el plan de atención integral a la fragilidad y promoción de la longevidad saludable. Básicamente, ¿por qué? De las 3 fotos que veis abajo, ¿cuál pensáis que es frágil? ¿O cuántos son frágiles? El de la derecha no. El de la derecha, ese ya es dependiente, eso ya no es reversible. Y el de la izquierda parece que está para una maratón, ¿no? Probablemente sea el de en medio, ¿no? Es el que te cuenta a tu prima, ay, mi tío ha pegado un bajón. O hay que ver, madre mía, está ingresado este hombre con lo que estaba y cómo ha salido, es que está hecho polvo. Todos podemos reconocerlo, o sea, lo reconocemos y lo hemos visto 1000 veces. Estas son las personas que, si no hacemos nada, el curso de su enfermedad les va a llevar hacia el lado derecho y que todavía podemos hacerlo. Y con esa idea, lo que hacemos es, o ese reto, es mejorar la calidad de los años, ¿no? Y retrasar sobre todo la aparición de la dependencia. Lo que hicimos fue, tanto la Consejería de Sanidad como la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, coger y definir un modelo de actuación dirigido no solamente a los sistemas de políticas sociales y sanitarios, sino a todas las personas, cuidadores, profesionales y sobre todo los propios usuarios, y definir la forma en la que vamos a actuar en los próximos 4 años. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo primero, existía un plan de fragilidad a nivel nacional, lo revisamos, lo actualizamos, incluimos sobre todo desde el principio a las asociaciones de personas mayores, ¿no? Porque tradicionalmente esto es lo que hacen habitualmente los sistemas es despotismo ilustrado, es decir, todo para el pueblo sin el pueblo, es decir, todo para las personas mayores, pero sin contar con ellos. Intentamos contar con ellos en el diseño original directamente, no darles un documento al final. Intentamos averiguar qué es lo que ya estábamos haciendo, porque el problema es que aquí se están haciendo un montón de cosas, pero no había orden. Es decir, los ayuntamientos hacen cosas, las comunidades hacen cosas, las consejerías hacen cosas, pero hacía falta ver cómo se estaba definiendo. Luego hicimos un análisis de AFUCAME, básicamente porque se hacen todos para tratar de prevenir qué riesgos tienen los planes de no llevar a cabo, y finalmente tuvimos un grupo de expertos fantástico que nos permitió... Bueno, yo creo que es un plan que está francamente bien. Ese análisis que tuvimos, ¿qué es lo que nos decía? Básicamente que hay que aumentar la sensibilización sobre hábitos saludables, que debemos de mejorar la formación, que tenemos que hacer un mapa de recursos, que está muy bien, que tenemos muchos recursos, pero la gente no sabe dónde está o cómo llegar a ellos, ¿no? Que hay que mejorar la coordinación sociosanitaria, que debemos de evaluar y difundir las buenas prácticas. Este es uno de los problemas tradicionales de la sanidad. Implantar un piloto, o sea, que hay más pilotos que la Fórmula 1, todo el mundo tiene un piloto. El problema que hay, ¿cuál es? Si algo es bueno, no se generaliza, y si algo es malo, se mantiene. Y eso hace que al final tengamos un montón de pilotajes. Debemos de integrar, que ya salía aquí también como un problema, los sistemas sanitarios y los sistemas de información, y ser homogéneos en las herramientas para medir.
Esto nos permitió establecer 6 líneas, 29 objetivos, 111 acciones, 101 actividades. Básicamente, muy brevemente, las líneas: coordinación sociosanitaria, sensibilización sobre longevidad saludable, prevención y promoción, detección y diagnóstico de la fragilidad, atención integral y formación. Voy a pasar muy por encima, os recomiendo, lo podéis buscar por internet, metéis Plan Fragilidad Comunidad de Madrid. Creo que es un libro, un texto que debería de leer todas las personas que vayan a trabajar en el ámbito sanitario, pero más que pasando muy por encima sobre estas líneas, sí que quería contaros en qué se traduce eso o en qué se traslada esto. Por ejemplo, detección y diagnóstico de la fragilidad, o mejor, atención integral. ¿En qué estas líneas, por ejemplo, en qué se ven? El año pasado, todos los hospitales de Madrid desarrollaron un plan para que las personas mayores, cuando estuviesen hospitalizadas, tuviesen un programa de movilización durante la hospitalización, para prevenir ese deterioro funcional que hablábamos antes. O, por ejemplo, para este año, todos los servicios de urgencias de los hospitales de agudos de la Comunidad de Madrid van a tener que adaptarse a unos criterios que establece, aquí en España no hay, pero en la Sociedad Americana de Urgencias y Emergencias y la Sociedad Americana de Geriatría establecen unos criterios para considerar que los servicios de urgencias están adaptados a las personas mayores. Bueno, pues antes de que termine el año, en octubre de hecho es el deadline, todas las urgencias tendrán que estar adaptadas. Es decir, estas cosas, que por eso os animo a leerlo, para que entendáis que estas son ideas que luego van a tener repercusión en la práctica. Y ya para finalizar, bueno, la formación de profesionales, contaros esto, que estos planes que están en difusión, bueno, lo presentamos el año pasado, la ejecución va a ser para los próximos 3 años, habrá seguimiento y evaluación, pero esto es un plan que está vivo y al final los que tendréis que desarrollarlo sois vosotros. Os animo, espero que salgáis más animados, aunque el futuro a veces es un poco incierto, pero yo creo que tenemos las herramientas y quedaros con la idea de que el envejecimiento no es algo, o no deberemos de tener una visión negativa, que es, como especie, lo mejor que nos ha pasado. Lo mejor que tenemos que adaptar es al sistema para hacerlo sostenible. Gracias.